Queridos estudiantes de la institución educativa privada, Ingenieros Uni, muy buenas tardes. Siempre con el que todo bien en el días y los años, nuestra salud y vamos perjudica el corona que está usando. Con esto ingreso, muchachos, a nuestro cuarto aprendizaje. Historia universal corresponde a mayo de 2020 de segundo de secundaria. Bienvenidos a mi clase, queridos estudiantes. El tema de hoy, rápidamente porque nos gana el tiempo, es el feudalismo. Este sistema de gobierno y de organización económica y social política propio de la Edad Media se ha basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban a vasallos y señores feudales. Entonces estamos hablando de dos tipos de personalidades, vasallos y señores feudales. Pero hay que recordar, ambos son lo mismo. Es decir, los vasallos también eran señores feudales y los señores feudales también eran vasallos. ¿Ya? Entonces, pero con la única diferencia de que los vasallos nunca podían llegar a ser reyes y en cambio los señores feudales sí llegaban a ser reyes. Ese era el fundamento del feudalismo. Ahora, acá dice, como había relación entre el vasallo y el señor feudal o el rey, en este caso el que brindaba seguridad militar y fidelidad era el vasallo o caballero y se lo daba al señor feudal. Y muchas veces el señor feudal también llegó a ser rey. ¿Qué quiere decir? El rey recibía servicio militar del vasallo y fidelidad. Y a cambio de ese servicio militar, el señor feudal y el rey, ¿qué le pagaba al vasallo? Le pagaba protección, alimentación y le daba feudos como parte de pago. Ahora vamos a ver qué es un feudo. Muchachos. Datos importantes sobre el feudalismo. O sea, ¿de dónde sale la palabra feudalismo, estudiantes? Sale de esta palabrita feudo. Con este nombre reconocieron a los inmensos suelos agrícolas que pasaron a poder de ciertos señores que se hicieron sus propietarios. Estos suelos eran utilizados exclusivamente para la agricultura y un poco de ganadería. ¿Qué quiere decir? Los feudos, muchachos, fueron inmensos suelos agrícolas que se apoderaron unos cuantos y lo hicieron suyo. Entonces, y lo llamaron feudos. Hoy en día acá en el Perú se le llaman haciendas. En la Edad Media le llamaron feudos. Los dueños de las haciendas son hacendados. En cambio, los dueños de los feudos, ¿qué son? Señores feudales. ¿Ya? Los señores feudales eran dueños de los feudos. Y aquí están los señores feudales que demostraron capacidad de autoridad soberana, en muchos casos desobedecieron a los reyes, se sintieron superiores, con capacidad y autodeterminación de apropiarse de esos feudos y ser sus dueños. Los dueños de los feudos entonces eran los señores feudales. Ahora, ¿qué era el feudalismo? El feudalismo, el sistema político, económico y social que aplicaron los señores feudales durante la Edad Media. ¿Ya? Ese es el feudalismo. Ahora, ¿cuándo se inició el feudalismo, muchachos? Cuando ya iba terminando la Edad Antigua y ya se iba a pasar a la Edad Media. A finales de la Edad Antigua aparecen los primeros vestigios del feudalismo. Pero en realidad, cuando el feudalismo ya aparece como una fuerza dominante, como una sociedad ya establecida y bien fortalecida, cuando se desintegró el imperio carolingio. Con la desintegración del imperio carolingio, jóvenes, se inicia el feudalismo. ¿Cuáles son las características que presenta el feudalismo? Primera característica, distinción de clases sociales. Segunda, relaciones feudo-vasalláticas. Tercera, economía netamente agrícola. Cuarta, el poder del clero. Quinta, el oscurantismo. Sexta, tributos de la servidumbre. Estas son las características que vamos a desarrollar a continuación. Cada una de ellas la desarrollamos a continuación, muchachos. La primera, relaciones feudo-vasalláticas. ¿A qué se llaman relaciones feudo-vasalláticas? A la relación del señor feudal, del rey, que es un señor feudal, del rey, noble señor feudal, con el vasallo, que también era vasallo, pero también al mismo tiempo noble señor feudal, pero con menor rango, ya porque el vasallo era un militar que le daba servicio militar
al señor feudal. El señor feudal recibía ese servicio militar del señor, del vasallo, y este señor feudal le pagaba al señor vasallo. ¿Qué le pagaba? Feudo. Y como el vasallo cobraba feudos, automáticamente también se hacía señor feudal. Pero era un señor feudal de menor rango. Y aquí lo vamos a ver a continuación, muchachos. Las relaciones sociales. Acá, el rey era por ejemplo, el más poderoso de todos los señores feudales. El más poderoso, Brum, se hacía rey. Y ahora en esta clase privilegiada que no trabajaban, lo conformaba también la iglesia. ¿Ve? El alto clero, estaba el papa y sus lacayos que estaban con él. La alta nobleza, los señores feudales que no trabajaban, ¿ya? Que no trabajaban. Y acá estaba el bajo clero, los sacerdotes, los monjes, las monjas, y los pequeños nobles, los vasallos. Los vasallos eran pequeños nobles, ¿ya? Eran los vasallos. Y abajo la clase que trabajaba, estaban los siervos y estaban los campesinos, muchachos, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, como estamos viendo, jóvenes estudiantes, aquí en esta partecita del cuadro que estamos observando, ¿no? Vemos, primero, la relación que hay entre el vasallo y el señor feudal. Ya está. La relación social que hay entre ¿quién? Que hay entre el estamento privilegiado que no trabajaban, que era el rey, el alto clero, la alta nobleza, el bajo clero, la pequeña nobleza. Y los no privilegiados que estaban obligados a trabajar y a rendir tributos, los siervos y los campesinos. A continuación vemos, muchachos, la economía agrícola. La economía agrícola en realidad estaba basada en los feudos. La economía se medía a través de la producción de la agricultura, cría de animales y el pago de tributos en productos que hacían los siervos. Economía netamente agrícola, agricultura y ganadería. Tributos de la servidumbre, o sea, los siervos estaban obligados a pagar tributo. ¿A quiénes? Pagaban tributo a los señores feudales. Al mismo tiempo, muchachos, acá tenemos, atención, el poder del clero. El poder del clero. El clero tenía mucho poder, muchachos. ¿Ve? Ya, el clero tenía mucho poder y la iglesia muchas veces se sentía con el mismo poder del rey. Y la iglesia tenía a su representante, el papa. El papa se decía, yo tengo el mismo poder que el rey. Y el rey decía, yo tengo más poder que tú. Había una pugna de poderes entre el clero y los señores feudales. Y por eso muchas veces la Edad Media también, muchachos, se ha desatado, durante la Edad Media se han desatado guerras, ¿ya? A continuación, muchachos, vemos en esta oportunidad, estamos viendo el oscurantismo. ¿Ya? ¿Qué es el oscurantismo? En la época de la Edad Media y el feudalismo, la ciencia no avanzó. ¿Por qué? Porque la iglesia no lo dejó. Porque la iglesia decía ya, todos los conocimientos que ya tenemos, eso queda como está. Y todos aquellos científicos que avanzaban y descubrían algo nuevo tenían temor de decirlo, porque la iglesia católica no le permitía, y a través de la Santa Inquisición, ellos castigaban a los que sacaban nuevos conocimientos que se oponían a la iglesia. Por eso es que la ciencia no avanzó, y por ahí, en esa época en que no avanzaba la ciencia, se le llamó el oscurantismo. Ahora, que hay otros datos importantes, mis queridos estudiantes. Dice, primer dato importante que te va a ayudar a resolver el trabajo de la academia. Dice, a la época en que la ciencia no avanzó se le llamó oscurantismo, durante la Edad Media. Ahora, ¿qué es el primus inter pares? Primero entre iguales o como señor de señores. O sea, es decir, todos somos iguales, pero yo soy el primero. Es decir, todos somos señores feudales con el mismo rango, con el mismo poder, pero yo soy el primero y como voy a ser el primero, yo debo ser el rey. Eso era lo que significa primus inter pares. Ahora, muchachos, la organización política en aquel entonces se dio
de la siguiente manera, muchachos. Se dio por la relación feudo-vasallática, es decir, cómo la política estaba manejada. Ejecutaban siempre lo siguiente, un pacto entre el gran señor feudal y el pequeño señor feudal. En realidad eran entre señores feudales, ¿ya? En este caso, el rey era, ¿qué cosa? Un señor feudal. Y los demás señores feudales tenían el rango del rey, pero no se llamaban reyes, sino señores feudales. Más abajito estaban otros señores feudales, pero no tenían el rango del gran señor feudal, eran vasallos. Entonces, acá dice, hay un concepto, el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio era todo lo que se le tenía que entregar al gran señor feudal y al rey. Todo lo que tenía que entregársele al gran señor y al rey. Además, esas tierras, el beneficio, dice, es el beneficio, muchachos, de todo lo que se obtenía en esas tierras, lo disfrutaba el señor feudal. ¿Ya? Es decir, ya señor, muchas veces el rey decía, todas las tierras son mías, pero en realidad el que gozaba de esas pertenencias era el gran señor feudal. Ahora, ¿qué cosa era el vasallaje? El vasallaje era el compromiso del señor feudal, ¿ya? Del señor feudal, ese señor feudal que era vasallo, ¿ya? El señor feudal que era vasallo para servirle al rey en el ejercicio y con tributos. Es decir, el señor feudal le servía al rey. ¿Cómo lo servía? Como vasallo. ¿Qué es el vasallaje entonces? Los servicios que daba un señor feudal a otro señor feudal de mayor rango. ¿Ya? De mayor rango. También ahora se daba la investidura. ¿Qué era la investidura? Ahora yo como rey tenía mis vasallos, tenía mis señores feudales vasallos, grandes vasallos, pequeños vasallos, caballeros. A todos ellos yo les daba un objeto simbólico, ¿no? Llámese un documento que le acreditaba como noble. Toma, eres un noble, ¿no? Y ese símbolo de noble se lo entregaba el rey, y a eso se le llama la investidura. O le entregaba una armadura, le entregaba un vestido para identificarse, o le entregaba un caballo. Entonces, todos estos símbolos que le daba el rey al señor feudal se le llamaba investidura. El homenaje. ¿Qué era el homenaje? El juramento de fidelidad por todo lo que recibía el vasallo del rey, y le decía, rey, gracias por todo lo que me das, yo te juro serte siempre fiel a tu persona. Ese era el homenaje. Muchachos, espero de que les haya servido bastante este trabajito, y lean bien esta partecita. Si no entienden, ya lean todo adecuadamente esta parte, muchachos, y lo que van a copiar del cuaderno, ¿cuál es? Lo siguiente, jóvenes. Miren, van a copiar, atención, esto no, esto se copia. Se copia esto de acá. 1, 2, se copia esto de acá. Atención, ¿ah? El feudalismo, sus conceptos. Al cuaderno. Datos importantes sobre el feudalismo, al cuaderno. ¿Ya? Y esto de acá. La organización política. Miren, la organización política va al cuaderno. Luego, el feudalismo va al cuaderno y datos importantes sobre el feudalismo va al cuaderno. Cualquier preguntita, por favor, me hacen por el WhatsApp interno. Por el WhatsApp interno nos vamos a comunicar, jóvenes estudiantes. Muy buenas tardes. Cualquier duda estaré... Perdón, a ver. Las dudas que puedan tener por el WhatsApp grupal. Por el WhatsApp grupal. ¿Ya? Por el WhatsApp grupal envíen ustedes, yo lo voy a contestar, muchachos. Y ahí todas sus dudas van a ser disipadas. Pero contesten a la página. Acá pide, atención, las preguntas de las páginas 18, 19 y 20, hoy mismo lo hacen. Y hoy mismo lo reportan antes que acabe la hora de mi clase, me reportan a mi WhatsApp personal. En cambio, lo del cuaderno lo reportan, según la indicación, el viernes a las 9:30, de 9:30 a 10 de la mañana. Buenas tardes, jóvenes, nos comunicamos.